Estamos por concluir la primera ronda de preguntas y réplicas y se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular pregunta al diputado Gabriel Cuadri de la Torre. Adelante, señor diputado. Gracias. Antes que nada, bienvenida, secretaria, a la Cámara de Diputados. Es un gusto tenerla con nosotros. Y me gustaría comentar que silencio, por favor. La recesión económica empezó antes de la pandemia. No es producto nada más de la pandemia. Empezó desde el 2019. La pobreza ha aumentado en el país en estos últimos 2 años, como lo demuestran las cifras del propio Coneval. La inflación está desatada por encima del 7%. La fuga de capitales también. La tenencia de bonos y títulos mexicanos en manos de extranjeros se ha colapsado. Tenemos también un problema ya claro de recesión económica. El rebote de la pandemia duró muy poco, fue un suspiro nada más de unos pocos trimestres. El propio INEGI nos informó que en el tercer trimestre del año la economía se contrajo 0.4%, algo verdaderamente insólito, que contrasta con todo lo que ha ocurrido en otras economías en el mundo. Ante esto, vemos que el gobierno carece de políticas industriales, que carece de un programa claramente definido de promoción económica, de desarrollo económico. Y también tenemos, por otro lado, un gobierno que acosa a las empresas, un gobierno que destruye la confianza, un gobierno que impide o bloquea el suministro y el desarrollo de energías limpias en el país. Tenemos un gobierno que cancela inversiones privadas, como fue el caso de Constellation Brands. Un gobierno que tiene políticas que hacen que empresas tan importantes como Tesla hayan renunciado a ubicarse en México, que empresas como General Motors hayan anunciado recientemente que están dispuestos a irse del territorio nacional, dada la incertidumbre que existe en este sentido. Entonces, tenemos un contexto económico verdaderamente preocupante que nos va a llevar a situaciones, yo diría, críticas en pocos meses. A esto hay que añadirle que nuestro país, como signatario del Acuerdo de París, tiene obligaciones de reducir emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y al 2050. Sin embargo, este gobierno carece de un programa de reestructura económica, de reconfiguración económica compatible con una economía de 0 emisiones netas para mitad del siglo. Las grandes economías del mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, han desarrollado programas verdes de recuperación económica donde conjugan la sustentabilidad con el crecimiento, el empleo y el desarrollo tecnológico. El gobierno mexicano no solamente le da la espalda a estas posibilidades, sino que es un gobierno que expresamente está en contra de la energía limpia, está en contra del cambio tecnológico y está en contra de la empresa privada. Yo le preguntaría, secretaria, ¿qué piensa hacer su secretaría, la Secretaría de Economía, al respecto de que otras naciones sí tienen programas verdes de recuperación económica, de promoción de autos eléctricos, de baterías, de hidrógeno y otras cosas, de recomposición de cadenas de valor, y el nuestro pues va para atrás absolutamente en lo que exige el siglo XXI. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, diputado Cuadri. Se concede el uso de la voz a la maestra Tatiana Cloutier para dar respuesta hasta por 5 minutos. Hay algunos datos que usted presenta con los que no puedo dejar de coincidir porque los datos son datos y punto. Sin embargo, en la manera en que lo plantea de que no hay política, de que no hay esto, de que somos destructores de que no queremos esto, creo que es imposible coincidir con usted. Sin embargo, para no entrar en que si usted tiene la razón o no, voy a entrar con algunas cosas que me parece importantes compartir. Voy a utilizar esta gráfica que me encantaría, ahorita se la voy a pasar, en donde hablamos qué países producen más emisiones de carbono. Voy a poner, esto es la fuente del Atlas Global de Carbono,
no es una cuestión del gobierno mexicano, en donde tenemos aquí a China que produce el 28%, tenemos Estados Unidos el 15.5% y me voy a buscar a México con el 1.2%. Se lo voy a compartir ahorita, si me lo pueden pasar para que el diputado Cuadri lo tenga en la mano y lo pueda observar de forma directa. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Los esfuerzos se deben de hacer de forma proporcional a la responsabilidad que se tiene. Bien decían que no es la misma responsabilidad el capitán que el marinero cuando viene una tormenta en un barco. Sin embargo, y coincidiendo con usted en la responsabilidad que tenemos como habitantes del mundo, somos corresponsables en toda esta parte de las emisiones de carbono. Hace ratito mencionaba yo que nosotros tenemos bajo la responsabilidad de la Secretaría de Economía la Agenda 2030 y en este sentido tenemos acciones transversales con las cuales venimos trabajando con todas las secretarías y voy a mencionar algunas cosas. Debo decir que esta es una discusión que hemos tenido de forma importante con otras secretarías, en decir, comunicamos bastante mal lo que sí se está haciendo en términos de el trabajo por reducir las emisiones de carbono y también el tema de las energías limpias. No es un tema per se que compete a la Secretaría de Economía de forma directa, sin embargo, creo que vale la pena aprovechar el espacio para responderle a usted. El lunes tuvimos una reunión con el presidente de la República y con CFE, en donde se presentaron el trabajo hacia las energías limpias y lo que se está haciendo en este sentido. Hay 10 hidroeléctricas que en este momento estarán siendo o están siendo y ya están en forma calendarizada. Sería interesantísimo que les trajeran aquí a la comisión de nuestra compañera de Cambio Climático, que ya no la veo aquí en este momento, para poder que les explicaran lo que sí se está haciendo en esta dirección. Son 10 hidroeléctricas que van a ser remodeladas para poder avanzar en más generación de energía que viene y proviene de la parte de energías limpias, 3 hidroeléctricas nuevas que se estarían realizando. Además, datos importantes, el Tren Maya estará funcionando 51-49 con energías renovables. Habrá 10 campos de paneles solares a lo largo y a lo ancho del país, con lo cual estará caminando. También se acaba de anunciar ahorita en Puerto Peñasco uno de los proyectos más grandes del país para el abastecimiento de energía para lo que viene siendo Baja California a través de paneles solares. Cerca de 2 millones de paneles se colocarán a lo largo de 3 periodos, el primero para terminarse a mediados del año 2022. Por otro lado, también se tiene un proyecto dentro de CFE en el cual vamos a trabajar para el abastecimiento de algunas islas en términos de autoconsumo con energías renovables. Y estamos ahorita, y me encanta que lo mencione, diputado, porque creo que en esta parte de las sinergias que han solicitado para trabajar de forma conjunta, creo que no solamente tomamos la palabra, sino los invitamos a participar. La última reunión que tuvimos con los secretarios de Desarrollo Económico del país, Querétaro presentó un plan, no sé si está aquí Alfredo González, es quien se hace responsable de la Agenda 2030 con nosotros, y se presentó por parte de Querétaro todo el camino hacia la recuperación en temas de economías verdes y economía circular. Y vamos a tener un panel para inicios del año que entra, en donde no solamente será el panel, sino acciones que se pueden llevar a cabo para que se empiece a construir con energía, con economía circular. Y también tuvimos el día de antier o ayer una reunión con el Aspen Institute, en donde les pedimos que por favor, a partir de los estudios que tienen, podamos trabajar de forma conjunta con las diferentes secretarías de los estados de la República para poder fortalecer la economía circular. Por otro lado, el tema que usted dice, le voy a comentar, no se puede negar lo que fue público y se vio, que fue el cierre o el mover a Constellation Brand del lugar donde se encontraba. Y fue una medida que todos conocimos por el tema del agua. Constellation Brand está por abrir o por anunciar 2 inversiones importantes en el sur-sureste donde se tiene agua. Una de ellas creo que será en Veracruz y la otra a lo largo y a lo ancho del Transísmico. Por otro lado, parte de lo que se ha plasmado con respecto al tema de la reforma eléctrica
no es eliminar las energías alternas, sino cómo le vamos a hacer para que las energías intermitentes puedan dar el abastecimiento y manejarse realmente en términos de una política responsable. Y cuando hablo responsable, la obligación que tiene el Estado mexicano, y aquí me iría a lo que comentaba uno de los compañeros que se encuentra a su lado, cuando decía las políticas y los derechos humanos. Tenemos la obligación como Estado mexicano de surtir y abastecer la luz a toda la población, no solamente a la que la puede pagar a precios más accesibles o a precios mejores. Y en este sentido, la función de la CFE es lograr llegar a todos los rincones. Cuando tenemos estas energías intermitentes, ya sabemos lo que pasa y cómo la CFE tiene que hacer un trabajo de compensación, si así se pudiera llamar. Entonces, lo que se busca es cómo vamos a hacer para que se pueda trabajar de forma conjunta para poder llegar a todos los rincones con esta mezcla, voy a ponerlo así, de energías renovables, energías limpias y la energía tradicional. Creo que esta es parte de lo que nos ha faltado comunicar. Le agradezco enormemente el hecho de que usted me haya permitido poder comunicar no solamente a usted, sino al resto de sus compañeros, y dejo la invitación abierta para que se invite a través de la Agenda 2030 para que podamos trabajar y poder mostrar diferentes alternativas de lo que se está haciendo y también recibir la retroalimentación de ustedes y el enriquecimiento de políticas públicas para ir en la dirección que usted está planteando. Gracias. Muchas gracias a la secretaria. Y se concede el uso de la palabra para réplica al diputado José Antonio Zapata Meraz, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Bienvenida, secretaria. En esta intervención me gustaría resaltar la importancia de la secretaría que usted dirige, pues esta institución es el organismo del gobierno federal encargado de desarrollar e implementar políticas integrales de innovación, diversificación e inclusión productiva y comercial, así como de estímulos a la inversión nacional y extranjera, impulsando la productividad y competitividad de los sectores industriales. De tal forma, me gustaría expresarle la preocupación que en Acción Nacional tenemos ante el panorama económico que estamos viviendo. Este gobierno no puso la mayor importancia en reactivar la economía, ya que la Secretaría de Economía fue una de las 3 dependencias que tuvieron una mayor reducción en el presupuesto para el próximo año, pues se destinaron solo 3,586 millones de pesos, cuando en el 2018 esta Secretaría logró tener 9,578 millones de pesos, un recorte de más de 5,000 millones de pesos. Los financiamientos que tenía a cargo la Secretaría de Economía para las MIPYMES se han reducido en un 95%, secretaria, pasando de 4,515 millones en el 2018 a solo 240,637,000. Otra preocupación es el crecimiento del Producto Interno Bruto. En acuerdo a la última cifra del INEGI, se tiene una contracción económica de menos del 0,4%. Este gobierno, sin embargo, pretende que estemos creciendo al 6%, lo cual se ve muy complicado, ya que debemos sumarle que de igual manera, con cifras del INEGI se registró la inflación más alta de los últimos años, de lo que impactará de manera directa al sector primario, secundario y terciario, así como a los bolsillos de las y los mexicanos por el encarecimiento de la canasta básica. El tema de la inflación es preocupante, ya que tenemos el registro de la inflación más alta en 20 años, el 7,5%, lo que afecta directamente a los precios de una manera desmesurada. Si lo comparamos con 2018, donde la inflación fue de 4,8%, en el 2019 de 2,3% y en el 2020 de 3,15%. Por tal motivo, en Acción Nacional exigimos que esta Secretaría sea una prioridad para trabajar en la reactivación económica del país,
pues es fundamental que se consoliden acciones certeras para trabajar en beneficio de las y los mexicanos. Desafortunadamente, y lo digo con mucho respeto, con la proyección presupuestal para su secretaría en el 2022, esta se verá alejada del protagonismo que debe de tener para la reactivación económica necesaria en nuestro país para salir de esta pandemia económica en la cual nos encontramos como mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado José Antonio Zapata. Se concede el uso de la palabra al diputado Bruno Blancas Mercado, hasta por 3 minutos para formular pregunta. Adelante, señor diputado. Con la venia de las presidencias de estas comisiones, compañeros diputados, compañeras diputadas, ciudadanos que nos siguen desde las benditas redes sociales, secretaria Tatiana Cloutier Carrillo, bienvenida de regreso a tu casa, donde la historia de este país se reescribe a partir de la 64ª legislatura, en donde te tocó aportar tu patriotismo y entrega, y ahora te felicitamos por la labor que estás realizando. Sabemos que será en beneficio de la patria y su futuro, con tu peculiar visión del trabajo en el presente. La inversión extranjera es una variable de suma importancia para consolidar el crecimiento inclusivo en este gobierno. Y este gobierno lo ha impulsado desde su llegada. Por ello, de acuerdo con información del World Investment Report del 2021, México ocupa el número 9 en el ranking mundial de inversión extranjera directa. Esto gracias a la entrada de más de 29,000 millones de dólares en plena pandemia. Y eso no es todo. De acuerdo con el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera en México, en el primer semestre del 2021, el flujo de este tipo de inversión registró un aumento de 464 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior. Como lo hemos anunciado constantemente, la recuperación económica en México es un hecho y los indicadores muestran la tendencia hacia la recuperación. La estrategia del gobierno de la 4T da resultados tangibles y está claro que no solamente lo vemos al interior, sino que también se percibe al exterior. Actualmente, México transmite confianza y otorga certeza para la entrada de inversión extranjera directa. De hecho, el 47% del total de este tipo de inversión es por concepto de reinversión de utilidades y el 32.7% por nuevas inversiones. Es claro que parte de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de tu secretaría, ha sido diversificar los acuerdos internacionales mientras se fortalece el comercio con nuestros socios comerciales del norte. Asimismo, buscando acrecentar el comercio con Latinoamérica, Europa, la alianza entre Singapur y la Alianza del Pacífico, entre otros. Secretaria Tatiana, considerando que la inversión extranjera directa es uno de los 4 pilares que figuran dentro de el plan de reactivación económica, yo pregunto si consideras que debe ajustarse de alguna manera la estrategia para hacerla aún más eficaz. Y si me permites, una más, ¿nos podrías platicar cómo les fue en la última visita a Washington, puesto que nos pareció una visita muy productiva, beneficiosa y de gran trascendencia para la relación comercial con nuestro vecino del norte? Es cuanto. Muchas gracias al diputado Blancas. Se concede el uso de la palabra para dar respuesta a la maestra Tatiana Cloutier, hasta por 5 minutos. Adelante, secretaria. Muchas gracias, diputado Blancas. Y les digo, las felicitaciones normalmente pudieran pensar o se pueden confundir con lo que hablaba ahorita una de sus compañeras con esto de adulaciones.
siempre trabajaremos y creo que no es una felicitación, simplemente lo que hacemos es cumplir con lo que nos mandata, no solamente la Constitución, sino con el juramento que hicimos de poder y trabajar en favor del país. Voy a hablar y voy a aprovechar porque va en el mismo sentido cuando estamos hablando de inversión extranjera y cuando hablaba nuestro compañero del PRI y me preguntaba sobre ProMéxico y por asuntos de tiempo no pude contestar, pero voy a redireccionar en el mismo sentido. El ProMéxico desapareció en 2018 y de entonces a la fecha las tendencias y desde que se creó ProMéxico las tendencias de inversión extranjera directa han ido creciendo. La desaparición de ProMéxico en el 2018 no han cambiado esta tendencia, no obstante la interrupción que estuvo, en donde 2019 lo sacamos de la ecuación por asuntos muy obvios. Simplemente lo dejo de aquí. Pensar y decir que no deberíamos de cambiar algo o hacer reajustes sería un acto de soberbia. Parte del compromiso que tenemos y lo que hoy nos tiene aquí con ustedes y es parte de lo que volvemos a reiterar una vez más, es extender la mano para tener grupos de trabajo y poder escuchar de todos ustedes y de todas ustedes aquellas cosas que crean que tendríamos que estar mejorando y de las cuales hemos venido tomando nota para poder redoblar los esfuerzos, trabajar de la mano con esta triple hélice que hemos hablado históricamente de la necesidad de trabajar sociedad, academia y gobierno en mejora de la economía del país. Por otro lado, estamos trabajando en algunas cosas que se vuelven importantes para mejorar estos procesos y que todavía no llegan. Una de ellas en unos días más, y digo ya casi vamos a terminar el año con una ventanilla única de inversiones, que ha sido algo que nos han pedido en donde nos hemos parado. El inversionista extranjero quiere llegar también, el mexicano, pero el inversionista extranjero quiere llegar rápido a un lugar donde le puedan decir todo lo que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, en unos días estaremos presentando la ventanilla única de inversiones, que le estamos trabajando con una institución internacional para tomar modelos existentes y poder facilitar eso. También estamos trabajando en un acuerdo de facilitación de inversiones en la OMC para poder dar mayores frutos y apuntalar hacia el tema de facilitación. Y ahora sí me voy a desplayar en nuestra visita. La verdad es que la visita a Estados Unidos y la reunión que tuvieron el presidente López Obrador, Biden y el primer ministro fue una reunión excelente. Fue una reunión donde los resultados no solamente fueron importantes y fundamentales para el país, sino simplemente salimos con una hoja de ruta y con acciones muy concretas en las cuales habrá de venírsele dando seguimiento. Algunas de ellas fue el tema migratorio que vendría afectando positivamente aquella pregunta o el sureste del país y sería la pregunta o la respuesta, mejor dicho, de nuestra compañera de Quintana Roo, y que hablaba de la parte turística. Hay un plan de desarrollo fundamental para el sur-sureste por parte del gobierno mexicano que viene complementado no solamente con empresas y con inversiones futuras, sino con el desarrollo de infraestructura y viene de la mano con cadenas de suministro para jalar a las pymes a través de empresas tractoras. Esa fue una de las cosas que se fortaleció y que ya se había iniciado hace algunos meses con el diálogo económico de alto nivel. Por otro lado, también se trabajó en fortalecer las cadenas de suministro, estas cadenas de suministro que han generado, y aquí le comparto y me voy a aprovechar para leerle a nuestro compañero del PAN que hace rato decía, Luis Munguía en uno de sus tuits hace algunos momentos para decir, es presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, economista laboral, doctor en economía y acaba de poner buen día. Es un buen momento para hablar de la inflación en México. Hay mucha especulación y desconocimiento de las causas. La alta inflación se debe a las fallas en las cadenas de suministro, como se puede ver en esta gráfica. Todos los países del mundo tienen el problema y aquí desarrolla el hilo. Le dejo ahí por si usted quiere seguir el hilo del tuit. Por otro lado, y vinculándolo a la pregunta que usted me hace, es trabajamos en cadenas de suministro. ¿Cómo le vamos a hacer para fortalecer la relocalización? Que es alguno de los puntos que hablaba hace rato el diputado Guajardo, para tomar la ventaja de la que estamos viendo como gran oportunidad después de la pandemia. Requerimos fortalecer América del Norte y en este fortalecimiento de América del Norte fue uno de los objetivos que plasmaron
los dos presidentes y el primer ministro de Canadá en esta reunión. Nos venimos con tarea, vamos a seguir trabajando en ella y la doctora Del Amor es la responsable de hacer que desde la Secretaría de Economía se lleven a cabo estas tareas. Se trabajará en pymes, se trabajará en un punto muy importante que también tocaba el diputado del PAN, tema de innovación y que va con ¿cómo le llaman? El entrenar, capacitar en todas las nuevas habilidades hacia las tecnologías nuevas que se presentan, que van en todas las dimensiones y es parte de los compromisos que tenemos en esta agenda que quedó plasmada. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Y para réplica tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la diputada Jacob Polemski-Gurvitz. Adelante, diputada, por favor. Bueno, secretaria Tatiana Cloutier, bienvenida. Agradecemos su apertura a este proceso democrático que enriquece el diálogo de trabajo en los poderes de la Unión. El Grupo Parlamentario de Morena respalda las políticas impulsadas por el Ejecutivo Federal y en particular los objetivos que ha fijado la Secretaría de Economía para garantizar el buen funcionamiento de las empresas. Reconozco de verdad el interés de la Secretaría por apoyar a las empresas, considerando los diferentes sectores, tamaños y regiones de forma integral, cosa que no se había hecho, porque siempre se habla de generalidades, pero ir al punto no se había realizado. Creo que ha costado mucho trabajo y todavía sigue costando que hay un cambio de modelo, que hay una nueva forma de hacer las cosas, que además es lo que pedimos la mayor parte de los mexicanos. Hoy, como nunca, se han apoyado a las micro, pequeñas y medianas empresas desde diferentes dependencias y en forma muy especial desde la Secretaría de Economía a través de diferentes plataformas como por ejemplo el Mercado Solidario, que apoya mucho el consumo local y el desarrollo regional, Exporta.mx, mipymes.mx. Los empresarios, más que subsidios, requieren mercados. Eso es por lo que añoramos y gritamos. Y ahora voy a decir que para llegar a esos mercados definitivamente, y por eso reconozco lo que aquí se ha planteado, es trabajar en las cadenas de valor. Esto que con las aperturas, cuando firmamos tratados de libre comercio, no se valoró. Nosotros peleamos mucho de que se iba a acabar con las cadenas productivas y se acabó con las cadenas productivas. Hoy hay que restablecer esas cadenas productivas, hay que integrar cadenas de valor. El contenido regional es sumamente importante. Yo muchas veces desde Canacintra decía, hay que exportar al estado de al lado. Ni siquiera le vendíamos al estado de al lado. Hoy es un tema en el que se está trabajando. La digitalización en esta economía moderna es importantísima y la innovación que genera valor agregado a través de la investigación y desarrollo tecnológico es lo de hoy. Pero parece que a muchos les cuesta mucho trabajo y quieren ver a las empresas como en el pasado, pregonando y pidiendo lo que verían en el pasado. No, las cosas han cambiado. El acompañamiento de la banca de desarrollo es muy importante. Los programas que se han hecho para mujeres, programas especiales y haber firmado el TEMEC muestra mucho realmente de esta vocación que tiene. Y voy a decir, yo vengo del sector empresarial, soy testiga que al presidente de la República le interesa el sector empresarial y que obviamente Tatiana tiene un gran sentido y conocimiento por ello. Y por ello, la Cuarta Transformación sigue dando muestra de una administración transparente, enfocada en apoyos a los sectores que impulsan el mercado interno y en general a la economía nacional. Muchísimas gracias, secretaria, por el compromiso con mi sector, que es el sector económico. Muchas gracias a la diputada Jacob Polemski, y con esta intervención hemos terminado la primera ronda de preguntas, respuestas y réplicas. Iniciamos la segunda ronda concediendo el uso de la palabra a la diputada Olga Luz Espinosa Morales del Partido de la Revolución Democrática hasta por 3 minutos para formular pregunta. Adelante, diputada, por favor. Muchas gracias, presidente. Con el permiso también de la presidenta Tere Castel de Oro, con permiso. Secretaria, de nueva cuenta le reitero la bienvenida a este recinto, que además también fue su casa,
Yo coincido con usted que la política económica se debe de ver como un tema transversal. Coincido totalmente con usted y que la pandemia es un caso atípico mundial que vino a acrecentar la inflación, vino a acrecentar la situación económica que ya se venía viviendo. Pero fíjese, secretaria, que aquí en México hubo una afectación importante a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. De acuerdo al INEGI, no son datos míos, a lo mejor usted traiga otros datos, hay más de 1 millón de micros, pequeñas y medianas empresas que tuvieron que cerrar. Y estas empresas le dan trabajo a mucha gente, entonces son muy importantes para la economía del país. De acuerdo también al INEGI, 9 de cada 10 empresas no recibieron ningún apoyo durante la pandemia, que aún no termina, pero ellos así se han reflejado. Secretaria, en este orden de ideas he escuchado su participación y hay un programa que ustedes diseñaron que es el crédito a la palabra. Ahí yo le pregunto, ¿cómo está integrado el padrón de beneficiarios? ¿Qué criterios ocuparon para incluir a las personas beneficiarias? ¿Coincide usted con las evaluaciones de Coneval a este programa? Y si hubo alguna discrecionalidad en las entidades federativas que participan. Yo también le voy a comentar que hace unos días se debatió aquí, hubo un debate de 1994 reservas, si no me equivoco, en el tema del presupuesto de egresos 2022. Dentro del grupo parlamentario del PRD, nosotros interpusimos varias reservas para fortalecer a la mediana, a la micro, a la mediana y a la pequeña empresa. Yo le pregunto ahí específicamente, ojalá pudiese contestarme, si usted considera que en ese presupuesto de egresos para el 2022 era necesario haber hecho hincapié en el apoyo de la micro, de la pequeña y la mediana empresa, toda vez que es un factor importante para la reactivación económica. También he escuchado que usted lleva a cabo la Agenda 2030, que la Agenda 2030 tiene un lema que dice que nadie se debe de quedar atrás. Sin embargo, en nuestro país las mujeres somos las más pobres. En nuestro país la feminización de la pobreza cada vez es mayor, pero además se está dando un fenómeno por la migración, que es la feminización del campo mexicano. Cada vez hay más mujeres reactivando la economía en el agro mexicano. Yo le quisiera preguntar, ¿cuáles son los proyectos, los programas que maneja su secretaría para favorecer a las mujeres rurales, a las mujeres indígenas? ¿Y cuáles son los indicadores con los que están trabajando estos programas para eliminar la brecha de desigualdad? Porque yo quisiera ser clara, una cosa es un programa que le entregas un apoyo económico directo y otra cosa es un programa que elimine las brechas de desigualdad. En este presupuesto, insisto, el presupuesto para el 2022, el anexo 13 viene muy precario. Lamentablemente no se hizo caso de las opiniones de las organizaciones sociales que vinieron a plantear la problemática de este anexo y sí me gustaría que me pudiera explicar qué estamos haciendo por las mujeres en la Secretaría a su cargo. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, diputada Olga Luz Espinosa. Se concede el uso de la palabra a la secretaria Tatiana Cloutier para dar respuesta hasta por 5 minutos. Adelante, secretaria. Diputada Olga, ¿usted estuvo aquí cuando leí la primera parte de la exposición? Para no repetirle en caso de que así fuera, porque muchas de… ¿Sí? Entonces le voy a tener que repetir porque a lo mejor no leí claramente para poder que usted tuviera la información que me está preguntando en estos momentos. Hablamos de alguna manera de los programas que tenemos para las mujeres. Coincido totalmente con usted y fue parte de lo que empecé y efectivamente la CEPAL tiene un estudio en donde nos dice que las mujeres han sido las más golpeadas durante la pandemia. Parte de esto y con el lema ese que bien conoce usted y que coincido totalmente, que la Agenda 2030 trabaja para poder fortalecer los mecanismos para no dejar a nadie atrás. La política del gobierno federal ha sido también trabajar en ese sentido y muchos de los programas que se tienen de bienestar, no de economía, trabajan para esa parte o esos nichos en donde no se busca que no quede nadie atrás.
En ese sentido, si usted ve, y coincidiendo con muchos de los datos que se hacen públicos, no son los datos de Tatiana, son los datos de INEGI, son los datos de Coneval también, usted podrá observar que la pobreza o las circunstancias de desventaja en el campo, bueno, en la parte rural y en la parte urbana sufrieron diferencias. Se mejoraron las circunstancias de la parte rural y quedaron en desventaja ahorita con la pandemia. Quiero referirme a esta parte, la parte pegada a la parte urbana. Por otro lado, en términos de créditos a la palabra, el programa de apoyos de crédito a la palabra eran apoyos o son apoyos que se dividieron en dos partes. En el 2019, los que se repartieron o los que se estuvieron entregando fueron a empresas cumplidas. Así lo estuvo viendo la población todos los días a las 5 de la tarde, la Secretaría de Economía, de la mano con el Seguro Social, salían y estuvieron diciendo los mecanismos con los cuales se estuvieron entregando estos apoyos. Y pues los apoyos están ahí claramente entregados, dando cuenta de aquellas empresas que cumplieron con ciertos requisitos, en donde no despidieron gente, en donde estuvieron aguantando las circunstancias difíciles que se tuvieron. Y por otro lado, el apoyo de las tandas del bienestar, que son las que pasaron a la parte de bienestar. Por otro lado, también cuando empezamos la lectura esta mañana, dije lo que usted repitió, no lo negué. El estudio sobre demografía de los negocios del 2020 del INEGI señala que lamentablemente durante este año cerraron cerca de 1 millón de MIPYMES. No lo estoy negando, hablo con la realidad y con los datos duros, no tengo otros datos. Sin embargo, es relevante mencionar, también leí, que durante el mismo año se crearon más de 619,000 nuevos establecimientos en México y que la recuperación de los negocios continúa. Con muchísimo gusto, al cierre del año le pasaré los datos de cuántos son el total de estas empresas que se tienen. Efectivamente, queda un déficit ahí, esperamos que se vaya en la línea de la recuperación y la creación de los nuevos para finalizar el año. Por otro lado, los apoyos denominados créditos a la palabra se repartieron en este año, fueron 60,000 en 3 vertientes. Una de ellas, 20,000, para cubrir a aquellos que no lograron cubrirse o que quedaron pendientes en el año 2020. Los datos están ahí disponibles, con muchísimo gusto se le puede, usted puede acceder a la Secretaría con Alejandro Rosas para que le facilite información. Otro 20,000 se dieron en este sentido con un énfasis en poner cómo apoyamos a las mujeres cabezas de negocios. 20,000 se dieron abiertamente a mujeres que pudieron, que mostraban que eran cabezas de negocios, y los otros 20,000 a los negocios que cumplían con los requisitos. Los requisitos fueron públicos, la gente se inscribía de forma directa, entonces no le podría yo decir si se quiso favorecer a un estado o no, porque la gente se inscribió de forma directa. Ahí están los datos que con mucho gusto con la doctora Ana Bárbara Mungaray y con Alejandro Rosas le puede entregar a usted, si nos dice dónde, para que le entreguen cuáles fueron los estados en donde la gente participó más y se inscribió. Repito, la inscripción fue de forma individual, no se aceptaron inscripciones porque no había manera, el sistema no lo permite, y se dieron de forma directa. No existieron intermediaciones y hubo un énfasis prioritario en buscar que las mujeres, cabezas de sector o cabezas de la propia empresa, fueran las beneficiadas, porque coincidimos con lo que usted dice, las mujeres, y los estudios de la CEPAL dicen que las mujeres han sido las más golpeadas en términos de pandemia. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Se concede el uso de la palabra a la diputada Olga Luz Espinosa. Para réplica, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Secretaria, muchas gracias por tus respuestas. Me da mucho gusto saber que coincidimos que el tema primordial que tendríamos que estar trabajando las mujeres en este Congreso junto con las secretarias sería el tema de cómo eliminar las brechas de desigualdad. Yo sí le voy a tomar la palabra, voy a buscar a los funcionarios y ojalá que usted pudiese dar instrucciones para que me regalaran cuáles son los indicadores con los que están midiendo el impacto de los programas que está en su secretaría. Entonces, eso se lo agradecería y cuente con el partido, con el grupo parlamentario del Sol Azteca para que en conjunto
conjunto busquemos estrategias que abonen a la reactivación económica y hoy hacemos un llamado para que sigamos implementando políticas económicas que favorezcan la participación de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa. Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Manuel de Jesús Herrera Vega, del Partido de Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos para formular pregunta. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Secretaria, la reforma en materia energética, en materia eléctrica, presentada por el Ejecutivo Federal, si bien es una reforma a la Constitución y a la propia ley en la materia, pues se relaciona ampliamente con la Secretaría de Economía, pues se ha mencionado que podríamos estar con esta reforma entre la violación de algunos tratados internacionales comerciales, pues que son del ámbito de competencia de la Secretaría de Economía. Son múltiples voces de diferentes sectores, empresas que han manifestado, que se han dicho que pues una reforma como esta costaría enormes cantidades de recursos por el pago de indemnizaciones, de compensaciones derivadas de la violación de estos acuerdos comerciales. En este sentido, nos gustaría mucho saber si desde la Secretaría a su cargo ya hay algún análisis o previsión al respecto. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra a la maestra Tatiana Cloutier para dar respuesta hasta por 5 minutos. Adelante, secretaria. Diputado, cualquier reforma, y he estado de los dos lados, he estado del lado ejecutivo y he estado del lado del legislativo. Creo enormemente en la división de poderes, creo enormemente en el respeto que debemos de tenerle al poder legislativo y la pelota está en la cancha de ustedes. No me gusta jugar al futuro en términos de predecir qué es lo que va a pasar. Ustedes son quienes tienen la última palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Y esta es parte de lo que le puedo compartir. Nosotros normalmente cuando viene una iniciativa y está en su discusión, compartimos las visiones de lo que vemos como pros, contras, algunos riesgos, etcétera, y los compartimos con la comisión. En su momento que ustedes nos pidan esto, se entregará, pero ahorita la pelota está en la cancha de ustedes. Respetuosamente seremos como lo hemos sido en todas ocasiones, nos toca aplicar lo que ustedes terminan decidiendo. Ustedes tendrán la última palabra y ustedes dirán los cómo y yo o nosotros como Poder Ejecutivo terminaremos actuando en consecuencia de lo que ustedes marquen en el ancho de la banda de la ley. Gracias, secretaria. Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Jesús Herrera, hasta por 3 minutos para réplica. Diputado. Gracias, presidente. Bueno, estamos hablando de una reforma que presentó el Ejecutivo Federal. A mí me sorprende que quien encabeza los esfuerzos en materia económica, pues nos dé esa respuesta, con todo respeto, secretaria, porque consideramos que evidentemente la Secretaría a su cargo pues debe de medir los riesgos de que se apruebe una reforma que está proponiendo el Ejecutivo Federal. Pero bueno, entendemos su posición y yo lo único que quisiera para terminar esta intervención es reiterarle la disposición de la bancada de naranja para sumar desde el Poder Legislativo con el proyecto de reactivación económica que consideramos pues es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Herrera. Se concede el uso de la palabra a la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, hasta por 3 minutos para formular pregunta. Adelante, diputada. Con su permiso, diputado presidente. Estimada maestra Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Estimadas y estimados legisladoras y legisladores, invitados y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en esta comparecencia de Comisiones Unidas de Economía Social y Economía y Competitividad. Para mi grupo parlamentario y en general para el Partido del Trabajo, es una prioridad y uno de los principios que nos rigen
el empoderar y organizar a los grupos sociales más desprotegidos y numerosos de la sociedad para lograr los cambios que les permitan salir de la marginación en la que han vivido por décadas. Consideramos que una de las maneras más eficaces es impulsar una nueva forma de desarrollo económico y social, que atienda a la vocación natural de las regiones, que potencie su competitividad, que impulse una economía horizontal. Esto es sin duda a través del cooperativismo, que permitirá que la riqueza que se genera se distribuya entre todos los participantes en dicha actividad productiva. Por lo que creemos importante un cambio de paradigma en la forma de ver a las cooperativas, algunas de ellas, por cierto, muy exitosas en el país y en general en el mundo. En tal virtud, y como en su momento lo propuse al interior de nuestra comisión, le preguntaría, estimada secretaria, ¿cuenta la dependencia a su cargo con un diagnóstico de la situación del cooperativismo en México? Por otra parte, con motivo del Parlamento abierto que en torno al análisis del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 que esta soberanía recientemente aprobó, en la Comisión de Presupuesto, donde también participo, sostuvimos un encuentro con la subsecretaria de Egresos de Hacienda, quien al ser cuestionada por la de La Voz sobre qué pasaba con los recursos para fortalecer y apoyar a las cooperativas, toda vez que el fondo encargado para ello, junto con otros fondos, se eliminaron, y su respuesta fue que los recursos estaban ahí y que lo único que cambiaba era el mecanismo para acceder a ellos. ¿Nos podría decir, estimada secretaria, cómo la dependencia a su cargo puede apoyar a las cooperativas y la forma para acceder a estos apoyos? Por su amable respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Magdalena del Socorro Núñez. Y se concede el uso de la palabra a la maestra Tatiana Cloutier para dar respuesta hasta por 5 minutos. Adelante, secretaria. Diputada Magdalena, le comento algunas cosas que creo que vale la pena destacar. La parte del cooperativismo ha sido atendida o tiene la responsabilidad directa en estos momentos el Instituto de Economía Social, que conocemos todos que sí, no depende de la Secretaría de Economía. Sin embargo, trabajamos de la mano en algunas tareas y creo que podemos compartir con ustedes datos importantes y acciones que estamos llevando a cabo que no pedimos nosotros decir eres cooperativa o no para poder que se acceda a la capacitación y al acompañamiento ni a los financiamientos que se pueden ofrecer de una manera u otra. Hablamos hace rato y comentábamos los programas de capacitación que se tienen para la parte digital, para poder formalizar mejor toda la parte financiera de la propia, aquí diríamos cooperativa, no sería del negocio per se, y también en capacitación de habilidades de otra índole para poder que se mejoren los resultados de la propia cooperativa. Voy a hablar ahorita, recuerdo muy claramente dos con las que estamos trabajando ahorita. Una cooperativa de Piloncillo que se encuentra en San Luis Potosí, la estamos ahorita, de hecho está en Dubái, está exportando ya o está lista para las exportaciones y tiene sus productos en Dubái. También los camaroneros de Sinaloa, hay una cooperativa en Sinaloa en donde estamos trabajando con ellos. Ellos están planteando desarrollar y poder construir un cuarto frío, un congelador para poder con eso sacar más ventajas del producto y que tengan mayor duración. No tenemos, como le repito, una petición de decir tiene usted que ser cooperativa individual o no para poderle darle capacitación. El servicio es abierto a todos y a todas y también en la parte de poder llevarlos a acercarse a financiamientos también lo tenemos de esa manera abierto. ¿Qué es lo que sí venimos haciendo? Trabajamos con empresas
empresas sociales, ¿sí? Y parte de la Agenda 2030 pues tiene un esquema en donde se trabaja en uno de los objetivos para poder incluir esto. Entonces, de alguna manera, somos coadyuvantes con el instituto y estamos abiertos a poder llevar a quienes ustedes nos acerquen o quienes se quieran acercar a la Secretaría de Economía en el área de Ana Bárbara o en el área de Juan Carlos Altamirano, que es la parte de innovación, para trabajar y poderles apoyar en la capacitación y en el acceso a recursos. Gracias, secretaria. Se concede el uso de la palabra a la diputada Núñez Monreal, hasta por 3 minutos para réplica. Adelante, diputada. Bueno, más que réplica, solo agregaría, estimada secretaria, hacer una atenta invitación a que todos volteemos nuestra mirada hacia el cooperativismo. En el Partido del Trabajo estamos ciertos que ello contribuirá a reducir la brecha de desigualdad, a generar una economía social con una visión distinta, ya que, como todos sabemos, el cooperativismo contiene ventajas como que prioriza a las personas, al capital humano y al capital social, que se basa en decisiones de asamblea y en la autogestión, que postula una administración transparente, que forma parte del sector social de la economía, que es el único que se mantiene y que mantiene el empleo y crece en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, y porque, hay que decirlo, el mundo se está cooperativizando. Muchísimas gracias por su participación y su amable respuesta. Gracias, diputada Núñez Monreal. Y se concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Espinosa Eguía del Partido Revolucionario Institucional para formular pregunta hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros diputados. Secretaria, bienvenida. El pasado lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el incremento de aranceles a una serie de fracciones arancelarias del sector acero. Esta decisión es difícil de entender, ya que las importaciones de estos productos se han reducido desde 2018 al 2020. Y cuando estas decisiones se toman, bueno, pues es para defender la economía del país. Y entiendo que sí, pero esto puede provocar que se encarezcan los productos derivados del mismo para el sector industrial, y yo hablo por parte del sector agropecuario. El sector agropecuario ha dado la cara y ha tenido incrementos. Ha sido un sector que, a pesar de todo, ahí está y está, como usted bien decía, luchando para que llegue el alimento a la mesa y al hogar. Mi pregunta concreta es, esta decisión, secretaria, considero que va a incrementar los productos derivados del acero para el sector agropecuario, tubos, varillas, láminas, etcétera, etcétera. Si así lo tiene usted considerado, o tal vez mi consideración no es lo que yo pienso y usted me pueda decir o nos pueda decir si no pasará esto en lo sucesivo. Muchas gracias, secretaria. Gracias, diputado Espinosa Eguía. Se concede el uso de la palabra a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo para dar respuesta hasta por 5 minutos. Adelante, secretaria. Diputado Juan Francisco, qué bueno que me sopló porque ya le iba a preguntar en dónde en la agricultura teníamos esto, pero gracias por soplarme porque ya dije, caray, sí, pero ya gracias por darme una sopladita en este sentido. Le comento que los aranceles al acero, sí, ya estaban y solo se mantuvo el 15% de y ya estaba en vigor, y lo que lo hicimos fue para hacer frente a la pandemia. Tenemos instrumentos y lo vamos monitoreando constantemente. Si tenemos que hacer los ajustes se tendrán que hacer, ¿sí? Gracias, secretaria. Se concede el uso de la palabra para réplica hasta por 3 minutos a la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, secretaria, por su respuesta. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI estamos seguros que los trabajos que encabeza se pueden encaminar a obtener mejores resultados. Recordemos que mejorar es una obligación en el servicio público, mejorar siempre hará la diferencia. Nuestro interés es ver soluciones y resultados al alcance de las y los emprendedores del país que se han visto afectados por esta pandemia. Un ejemplo que dio la OCDE en junio del año en curso es que apenas 1 de cada 10 pymes en México había podido acceder a productos financieros y combinar sus beneficios con las políticas del gobierno federal. Es necesario seguir impulsando la creación de programas que promuevan las pymes, programas que promuevan el fortalecimiento de la economía social. Por ello es que en nuestro grupo parlamentario queremos que en México haya productividad e innovación. Queremos a un México emprendedor y con justicia social. Consideramos que los programas sociales deben ir acompañados de pymes y de empresas que fomenten la economía social para que haya mejores oportunidades de crecimiento económico para las y los mexicanos. En este sentido, secretaria, en el Grupo Parlamentario del PRI seguiremos atentos a los trabajos de la Secretaría de Economía y del INAES. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la formulación de acuerdos por el bien de México. Le agradezco, secretaria Tatiana Cloutier, su disposición para continuar estableciendo el diálogo entre las y los legisladores federales. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Camarena. Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Madrazo Limón, del Partido Acción Nacional, para formular pregunta hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Secretaria, con el gusto de recibirla. La Secretaría de Economía se ha convertido en la Secretaría del no hay. No hay una robusta política industrial. No hay suficiente inversión pública, privada y extranjera. No hay suficiente creación de empleo. No hay apoyo al emprendedor. No hay apoyo a la economía social. Y tampoco hay presupuesto. Lo que sí hay más es clase media empobrecida y pobres, mucho más pobres. Y de eso su secretaría es responsable. ¿Cree usted que sin una robusta política industrial se pueda crear un ambiente que propicie el desarrollo económico y la creación de empleos? En la encuesta de octubre del 2021 de expectativas de especialistas del sector privado del Banco de México, determinó que los principales obstáculos para hacer negocio en México son la corrupción, la inseguridad y la falta de Estado de Derecho. Si usted no puede incidir en la eliminación de la corrupción, la inseguridad y el burocratismo, ¿cómo pretende atraer inversión nacional y extranjera? La gestión desastrosa de la pandemia en lo económico ha provocado pérdidas de empleos. Según el tercer informe de gobierno, el número de personas empleadas es igual a la que había al principio de la pandemia. Y de conformidad con lo que usted nos acaba de informar, solo se han creado 300,000 empleos adicionales en su gestión. ¿Está usted consciente de que se necesitan más de 1 millón de empleos? ¿Qué va a hacer al respecto? Usted está al cargo de la competitividad del país y entre el 2020 y el 2021 perdimos 2 lugares en el ranking global de competitividad. Pasamos del lugar 53 al 55. Íbamos mal, pero estamos peor. Usted está a cargo de la promoción de la inversión extranjera directa. De ser uno de los destinos favoritos de los inversionistas, México fue borrado de la lista. Dejó de estar entre los primeros 25 destinos del índice de inversión extranjera del A.T. Kearney. Íbamos mal y estamos peor. Usted está a cargo de los apoyos a las pequeñas y medianas empresas y, sin embargo, no ha hecho algo para evitar la desaparición de programas que apoyaban a las MIPYMES, como el Instituto del Emprendedor, ProMéxico y el Consejo de Promoción Turística.
Íbamos mal, pero estamos peor. El presupuesto de su secretaría ha sufrido una reducción de casi el 50% para el próximo año. De todas las secretarías, su presupuesto es el menor. Los aquí presentes tienen que concientizarse. Equivale al 20% del presupuesto de cultura. No la vimos por aquí defendiendo al menos el presupuesto con el que contaba. ¿Por qué no defendió su presupuesto para que le permitiera cumplir con sus responsabilidades claramente establecidas por la ley, que no son pocas, 33 incisos del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? Concluya, diputado. Los programas de apoyo al emprendimiento social se han trasladado a la Secretaría del Bienestar y con un enfoque claramente clientelar. ¿Por qué deja que personas totalmente ajenas e ineptas para propiciar el desarrollo económico se hagan cargo de tan importante responsabilidad? Queda claro que la Secretaría de Economía para este gobierno se ha vuelto prácticamente irrelevante. ¿Qué va a hacer usted para que México regrese a ser una potencia emergente global, para que las familias mexicanas tengan una oportunidad de tener una vida mejor y más digna? Por sus respuestas a las 6 preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Madrazo. Se concede el uso de la palabra a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo para dar respuesta hasta por 5 minutos. Adelante, secretaria. Por momentos pensé que me había equivocado de comisión. Escucharlo me hizo pensar en que estaba en una clase de retórica maravillosa y me encantó. Me dieron hasta ganas de aplaudirle. Gracias, diputado. Y ahora sí, procedo a contestar lo que creo que tiene que ver en estas contestaciones y en estas preguntas, que son, en temas de facilitación comercial y burocracia y toda esta parte, le cuento. Hace algunos momentos comentábamos que estamos por presentar en unos días la ventanilla única para inversión extranjera, en la cual la hemos venido desarrollando junto con un organismo internacional y que estará latente en unos días más. Estas la habremos de presentar y creo que el principal invitado, y pido por favor al equipo tomen nota, será usted. Por otro lado, también estamos trabajando en el expediente electrónico empresarial. Es una herramienta que nos permitirá seguir avanzando en el tema de desburocratización. Es el uso de la tecnología para poder jalar desde diferentes áreas donde está la información y no le tengan que pedir tanto y ser menos burocráticos a la hora de cualquier procedimiento o cualquier trámite. Y ese también está por concluirse. También me encargo de que sea usted invitado para que se le dé a conocer. Otra de las cosas que se ha venido realizando para el tema de la burocracia es poder utilizar la tecnología en beneficio de poder tener mejores trámites. Hace rato uno de los compañeros aquí hablaba de la situación de las fronteras y se viene trabajando en las fronteras para poder lograr que se abran más puentes. Hay ahorita en la mesa en Laredo el puente 4, el puente 5, en coordinación o en avance con el gobierno del estado de Nuevo León, por lograr abrir a un cupo mayor el tema de el puente de Anáhuac, el puente Colombia, y así igualmente en Baja California estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos y México para abrir otra frontera. ¿Dónde me estoy manejando con todo esto? Estamos buscando mecanismos para poder ir agilizando los procesos propiamente de la burocracia. Igualmente debo decirle nomás, voy a darle algunas cifras, porque puede ser que no haya y sin embargo sí hay. Somos el primer exportador en el mundo, somos el 7º exportador también en el mundo y somos el 9º destino de la inversión extranjera directa según los datos de la UNTAD. Parte de lo que creo que dice, ¿por qué no vino usted a defender el presupuesto? He repetido en ocasiones y me tocó estar del lado en donde se encuentra usted. Soy y he sido históricamente una demócrata. Y como demócrata que soy, defiendo y defenderé toda mi vida la división de poderes. Y aquí aprovecho para contestarle al que me decía ahorita que en términos de
que la respuesta que le dábamos en relación a la reforma eléctrica. Creo enormemente en la división de poderes y creo en la capacidad que se tiene en cada uno de los mismos y que ustedes son capaces de tomar decisiones y poder votar de acuerdo a lo que les corresponde. No me toca venir a cabildear, ni aquí ni en ningún lado, ni con mi marido cabildeo el recurso que me da o que compartimos. Por otro lado, en temas, sí, pues sí, caray, ¿no? Por otro lado, en términos de algunas de las acciones que hemos venido haciendo, trabajamos de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad y vamos compartiendo con ellos las dificultades que se van presentando en algunas de las entidades federativas o en algunos de los lugares con respecto a situaciones que se ponen complicadas en términos de seguridad. En este sentido, la parte o el programa del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido de cómo ir atacando el tema de la inseguridad desde las raíces y se trabaja mucho de la mano con ellos para ir vislumbrando en dónde se presenta un problema, automáticamente los ponemos en contacto con la Secretaría de Seguridad para que estos problemas vayan siendo atendidos de forma directa e inmediata. Por otro lado, con respecto a que si se pasó el recurso de un lado a otro, creo que son dos temas distintos. Una parte es la política social que ha hecho y se viene trabajando y de alguna manera se vincula con el punto que presentaba la compañera del cooperativismo. En términos de cooperativismo coincido totalmente con ella, creo que el mundo se va moviendo hacia allá y eso será lo que fortalecerá de alguna manera el consumo local y el fortalecimiento de abajo hacia arriba. Y en eso la Secretaría de Bienestar trabaja con nosotros, con la SADER, para poder implementar políticas de forma integral para que las comunidades puedan tener y desarrollar sus productos y llevarlos a otro nivel. Hace algún rato pasé a la cafetería que tienen aquí, me llamó muchísimo la atención que tenían en venta algunos productos que vienen de esa base. ¿A qué me refiero? Vienen de la base de Chiapas, en donde se cultiva, se produce la miel, pero tienen ya etiquetas de otra naturaleza, normalmente te la vendían en botes de plástico con una presentación que no necesariamente te daba la posibilidad de comprarla a mayores precios. Este tipo de trabajo coordinado a través de las diferentes secretarías hace que se camine hacia tener un rostro distinto. No son trabajos aislados y repito, desde la Secretaría de Economía voy a regresarme al artículo 34, cuáles son las competencias que tenemos. No tiene la Secretaría de Economía facultades para andar regalando dinero, ni a fondo perdido, y mucho menos, y no quisiera volver a repetir los datos del INADEM, que creo que son bastante penosos. Es cuanto. Muchas gracias.